Buenas tardes, profesora y compañeros oyentes. El día de hoy les voy a hablar sobre Pedro, que es el caso número uno, el cual padece el virus de la inmunodeficiencia humana, también denominado VIH. Mi nombre es Carlos Venegas y procederé a explicar el caso. Bueno, sobre la presentación clínica, Pedro es un infante de 6 meses, el cual asiste al centro asistencial de urgencia debido a que padece de fiebre y diarrea. Allí se le realiza un examen físico, el cual, por comentarios de la madre, se denota una pérdida de peso de este, además que la revisión presenta aftas en la boca, como también otitis, que es la infección del oído medio. Debido a esto mismo, se le receta antibióticos durante una semana, lo cual se evalúa y se ve que no mejora la condición de Pedro, por lo que, y que más encima, luego de un mes, se le agrega un síntoma de dificultad respiratoria. Con respecto a los antecedentes familiares de Pedro, la madre ha presentado últimamente síntomas de decaimiento en un estado un poco levemente febril, al igual que ganglio inflamado. Y todo esto ella se lo atribuye al estrés producido por la enfermedad de Pedro, la preocupación de una madre. Pero cabe decir que previo a esto, también la madre padeció de un embarazo frustrado o que no llegó a término. Todo esto debido a que se presentó un feto muerto inútero, por lo cual a ella se le realizó una cesárea, lo que conllevó a que padeciera una pérdida sanguínea que fue solucionada mediante una transfusión. Con respecto al procedimiento que se le realizó al infante, a Pedro se le realizaron exámenes sanguíneos, dentro de los cuales se pudo denotar que el recuento leucocitario y los niveles de IgG, IgM e IgA se encontraban normales. Pero, en cambio, en los análisis de poblaciones linfocitarias, si bien los linfocitos TCD8 se encontraban normales, los TCD4 se encontraban bajos, por lo cual fue una decisión realizarle un test de ELISA con anticuerpos anti-VIH, donde se pudo observar que tanto la madre, el padre y Pedrito fueron positivos, denotando que ellos padecían VIH. Pero la hermana de Pedro, la cual es mayor y posee 3 años, era negativa. Con respecto a lo anterior, el médico diagnosticó a la mayor parte de la familia con infección por virus de inmunodeficiencia humana, también denominado VIH. Bueno, post-diagnóstico, a Pedro se le realizó un lavado bronquial debido a los problemas respiratorios, donde se pudo denotar presencia de Pneumocystis carini, el cual es un hongo patógeno oportunista, eh, por lo cual se trató con trimetoprim y sulfametoxazol, donde este se recuperó posteriormente a tratamiento. Pero, posterior a esto, exactamente 8 meses después, Pedro vuelve a enfermar de enfermedades de carácter respiratorio y digestiva que fueron muy graves, lo cual conllevó al que padeciera síntomas de tos con sangre, lo cual llevó a su fallecimiento debido a un fallo respiratorio. Así bien, para esta presentación me he propuesto 3 objetivos, el cual el primero es describir brevemente la fisiología normal del sistema inmune, el 2 es describir el VIH y el tercero es identificar el rol del tecnólogo médico en este tipo de patología, específicamente el VIH. Bueno, el virus de la inmunodeficiencia humana, o también conocido como VIH, es un retrovirus de ARN, es decir, un virus que puede generar ADN a partir de ARN. Existen dos tipos, VIH1 y VIH2. El VIH1 a su vez se subdivide en tipos M, O, P y N, siendo el M el más proliferante alrededor del mundo. Este virus afecta al sistema inmune, específicamente la respuesta inmune adaptativa. Principalmente su foco de interés son los linfocitos T helper o linfocitos CD4. Si no se trata este virus, se produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que también es conocido como SIDA.
Bueno, con respecto a la epidemiología, debemos decir que en el mundo, desde 1981 hasta el año 2016, se habían presentado 78 millones de casos, dentro de los cuales se presentaban en el año 2016 36,9 millones de estos. Se sabe también hasta esa fecha que existían 41 millones de fallecidos debido al VIH, donde 17 millones de personas se estimaba que no habían sido diagnosticadas hasta ese punto, y existían 22 millones de personas sin tratamiento de terapia antirretroviral. En el caso particular de Chile, eh, dentro del periodo de 1984 a 2011, se han registrado 26.740 casos, según lo informado por el MinSal en el año 2013, donde 56% se encontraba en etapa de VIH y 44,4% de las personas de estos casos se encontraban en etapa de SIDA, siendo la mayor cantidad de personas afectadas siendo la población masculina. Bueno, con respecto a la transmisión del virus, existen tres ejes principales de transmisión: el parenteral, que es decir, que no sea por la vía digestiva; el sexual; y el transversal, es decir, de madre a hijo. Donde en el primero tenemos que se puede producir por drogadicción, por compartición de agujas, por ejemplo, la transfusión de sangre o algún otro hemoderivado, como a su vez también del trasplante de órganos y tejidos. Con respecto al eje sexual, tenemos que las relaciones heterosexuales y homosexuales pueden ser un mecanismo de transmisión. Y por último, la parte transversal, tenemos el parto, la lactancia o una transmisión intrauterina. Previo a la patogenia del virus, debemos entender, aunque sea resumidamente, cómo funciona la respuesta inmune. Bueno, la respuesta inmune se divide en, primero que nada, en la respuesta inmune innata y en la respuesta inmune adaptativa, donde la primera es la primera línea de defensa del organismo frente a una infección de cualquier tipo cuando se traspasan las barreras naturales, como son las barreras epiteliales. Las células que componen a esta respuesta son las células natural killer, fagocitos, como a su vez del complemento. Luego de la infección y posterior a la respuesta innata, se genera la respuesta inmune adaptativa, la cual procederá a actuar antes si se ha expuesto al organismo previamente a ese tipo de antígeno, ya sea por una enfermedad que se haya padecido anteriormente y se vuelve a repetir, o por pequeñas cargas como lo son las vacunas. Las células que comprenden a esta respuesta son los linfocitos, ya sean linfocitos B o linfocitos T, que procederá a explicar un poco en detalle más adelante. Bueno, la respuesta adaptativa a su vez se subdividirá en la inmunidad humoral o celular, dependiendo del linfocito encargado, siendo la humoral de los linfocitos B y la celular de los linfocitos T, ya sea el linfocito T CD8, también denominados citotóxicos, o CD4, linfocitos T CD4 o helper, los cuales serán estos últimos las células dianas del virus de VIH. Si bien la función de los linfocitos helper, operadores o CD4 se realiza luego de que estos reconozcan el antígeno presentado por la célula presentadora de antígenos, que puede ser una célula dendrítica, macrófago o linfocito B, la cual previamente debería de haber digerido y procesado el antígeno para presentarlo en la proteína de superficie que estos poseen, denominada MHC de clase 2, generando el complejo entre antígeno y proteína, que es reconocido por el linfocito, que procederá a activarse, liberando citoquinas y otras señales de estimulación al organismo, aumentando la actividad de macrófagos, linfocitos CD8, también conocidos como linfocitos T asesinos, y por último linfocitos B, donde estos últimos generan anticuerpos, combatiendo así las amenazas presentadas al organismo por parte de los antígenos. Bueno, con respecto al virus y su patogenia, el virus posee factores virulentos, pero uno de los más relevantes son las espículas, específicamente sus glicoproteínas 41 y 120, además de tres enzimas principales para el proceso de su replicación, los cuales son la transcriptasa reversa, integrasa y proteasa. Bueno, una vez transmitido el virus, este procederá a unirse a un linfocito CD4,
Esto debido a que su glicoproteína 120 se unirá a esta molécula presente en la membrana del linfocito T helper, es decir, el CD4, generando un cambio conformacional que permite la interacción con un correceptor. Esta interacción provoca un cambio en la GP41 que induce la fusión de la envuelta viral con la membrana celular. El proceso de unión del virus a la membrana celular y entrada al citoplasma generando un proceso conocido como internalización. Una vez que el virus se encuentra dentro de la célula, se libera el contenido del virus, es decir, su genoma viral, y se inicia la transcripción inversa para formar su ARN en un ADN viral, que mediante la ayuda de la enzima denominada transcriptasa reversa, se genera este proceso, es decir, de un ARN a un ADN. Y una vez generado este ADN de doble cadena, mediante el uso de la enzima integrasa, este se incorporará al ADN presente en el linfocito, modificándolo con una cadena viral, como se observa en la imagen entre el paso 2 y 3. Como cualquier otra célula, el linfocito procederá a activarse y generar el proceso de transcripción, mediado por el ARN mensajero presente en el linfocito, que luego pasará al proceso de traducción, donde las proteínas generadas por esta célula serán proteínas de carácter viral, que luego procederán a ir a la periferia del linfocito, donde la última enzima relevante aportada por este, denominada proteasa, ayudará al ensamblaje y formación de la cápside y las glicoproteínas del virus mediante el uso de la misma membrana lipídica de la célula para iniciar el proceso de brote o yemación, que es el proceso donde el nuevo virus generado adquiere parte de la membrana que ya mencioné para separarse su contenido en una nueva progenie viral. Pero este nuevo virus, al separarse, es inmaduro y no infeccioso, pero posterior a un tiempo, este procederá a romper las proteínas mediante que presenten en su interior mediante la misma proteasa y recombinarlas para volver a convertirse en una célula infecciosa y repetir así el proceso en otra célula del linfocito CD4. Como toma una parte de la membrana lipídica, se puede tomar en cuenta que este proceso la célula se va destruyendo poco a poco, como se señala en el círculo de la imagen. Fuera de conocer la replicación del virus en el organismo, debemos explicar cómo evoluciona el proceso de este dentro del cuerpo, siendo la presentación de la evolución de individuos infectados sin tratamiento lo que se representa en esta imagen, que se divide en tres fases representativas del proceso. En la primera fase, en la fase aguda, es cuando el virus penetra en el organismo y empieza a replicarse. En este, aumentando de esta manera la carga viral, que es representada con la línea verde, y este proceso dura las primeras 9 semanas aproximadamente, luego de la infección, lo que conlleva a su vez la disminución de los linfocitos TCD4 en el cuerpo, pero durante este mismo tiempo podemos denotar que la curva disminuye en algún punto, y es debido a la presencia de anticuerpos anti-VIH generados por el organismo, disminuyendo parcialmente, específicamente énfasis en parcial, la infección del virus. Cabe decir que durante este proceso solo el 30 o el 50% de las personas podrán llegar a presentar sintomatología, denominada síndrome agudo por VIH, que se demuestra por fiebre, cefaleas, microartralgias, astenia y erupciones cutáneas. Ya en la semana 12 comienza la segunda fase denominada fase de latencia clínica, llamada de esta manera ya que en el periodo del cuerpo aún mantiene su respuesta inmunitaria, pero como se aprecia en esta imagen, la carga viral aumenta lentamente a través de los años, disminuyendo de esta forma también constantemente los linfocitos CD4. Este proceso puede llegar a durar hasta 10 años y dependerá cuánto haya disminuido los niveles de linfocitos helper a través de estos años. Cuando los niveles de CD4 han disminuido bastante, el crecimiento exponencial del virus aumentará, generándose la etapa avanzada, que cuando los niveles hayan descendido a valores de menores de 500 células microlitros puede presentar síntomas como leuplasia oral vellosa, candidiasis orofaringe, entre otras patologías que no se presentarían en personas no inmunodeprimidas. Pero es importante decir que cuando la cifra es menor a 200 células microlitros se pasa a la etapa final donde se desarrolla SIDA, que generalmente conlleva la muerte del individuo, ya que su sistema inmune está tan afectado que se puede generar una infección fácilmente o alguna neoplasia oportunista. Con respecto al SIDA, el SIDA se diagnostica si el recuento de CD4 es menor a 200
células microlitros, como dije anteriormente, o si la persona presenta alguna enfermedad definitoria de SIDA, como las que están enlistadas en el recuadro, siendo algunos ejemplos el sarcoma de Kaposi, que se puede apreciar en la imagen superior derecha, o una neumonía provocada por el agente Pneumocystis jirovecii, donde se puede apreciar una imagen de tomografía en la imagen inferior derecha. Por cosa de tiempo y porque hemos visto estos test anteriormente, seré breve sobre el diagnóstico. En el periodo de 3 a 5 semanas, ya que aún no se han generado anticuerpos por parte del organismo, se puede detectar el virus mediante una prueba de PCR o una carga viral plasmática, denominada PVL. Posterior a eso, en el periodo de 6 a 12 semanas ya producidos los anticuerpos, estos pueden ser medidos mediante pruebas serológicas como el test de ELISA y los test rápidos, los cuales miden anticuerpos antiproteína P24 que posee el virus. Si no se poseen este tipo de pruebas serológicas, se puede hacer un ensayo de inmunoblot, también conocido como Western blot, el cual identificará anticuerpos anti-glicoproteínas 41 y 120, como a su vez también de la proteína 24, P24. Bueno, con respecto al tratamiento, se debe decir que se hace con fármacos antirretrovirales y existen 7 grupos de este tipo de fármacos, los cuales enuncie mediante el uso de letras, ya que será más fácil entender la terapia triple combinada que se utiliza con esto, ya que se hacen combinaciones de estos distintos grupos. Las posibles combinaciones son 2 del grupo A más de 1 del D, o bien así 2 del A o 2 del B más 1 del grupo C, o 2 del A o 2 del B más 1 del grupo D. Todo el tratamiento se valorará si está siendo efectivo o no mediante el uso de la prueba PVL. Es importante la labor del tecnólogo médico en esta patología, ya que la detección apropiada de esta mediante exámenes sanguíneos es importante para el temprano tratamiento del paciente, lo cual generará una menor propagación de la pandemia de VIH. Todo esto sin contar la gran relevancia que posee el tecnólogo médico en áreas como banco de sangre y transfusión sanguínea, donde debe evaluar los componentes sanguíneos para evitar el posible contagio de este virus por vías parenterales, que si bien son reguladas constantemente, es el deber de los estudiantes como nosotros tomarle el peso al daño que puede causar este virus a un individuo como a la población. Bueno, a modo de conclusión, podemos denotar que la pandemia generada por el VIH ha sido controlada a través del tiempo gracias a los tratamientos antirretrovirales, pero cabe recalcar que como no se puede curar, debe ser diagnosticada prematuramente para seguir disminuyendo las tasas de contagio y así evitar secuelas graves que puede conllevar esta patología en el sistema inmune si no es tratada, como así a su vez del organismo. Así que espero que les haya agradado esta presentación y tomen conciencia de la importancia de la protección sexual como el peso de esta patología a nivel global como futuros tecnólogos médicos. Bibliografía.